Soy residente de pediatría de la Universidad del Valle y el día de hoy, junto con el doctor Cristian Rojos, quien es neurólogo infantil y profesor docente de la Universidad del Valle, vamos a compartir con ustedes el tema de epilepsia en niños y adolescentes, pero lo vamos a enfocar hacia las guías de atención NICE que contamos actualmente. Vamos a revisar entonces estas guías que fueron publicadas en el 2013 y que se están actualizando cada 3 años, y el día de hoy lo que pretendemos es dar a conocer y recordar los puntos que toca la guía y de esta forma generar o empezar a generar y fortalecer los programas que ya existen para el manejo y atención de la epilepsia en niños. Entonces, esta guía que nos muestra, estas guías de Reino Unido, lo que nos muestra es que aconsejas buenas prácticas en atención en niños y jóvenes con epilepsia, y esta guía no incluye la epilepsia en neonatos ni el diagnóstico o el manejo de las crisis febriles. Tampoco incluye los procedimientos de alta complejidad como las técnicas quirúrgicas que no están incluidas en esta guía. Vamos a hacer una introducción acerca de la epilepsia, una introducción corta, decimos que aborda esta guía todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento del manejo de la epilepsia en niños jóvenes, y desde un abordaje desde los servicios de baja, mediana y alta complejidad, y lo que nos está mostrando es buenas prácticas de atención en niños y basados en las necesidades y las preferencias de los individuos de los pacientes. Entonces decía que la epilepsia, entonces, una introducción, es un trastorno neurológico común que acá se caracteriza por las convulsiones recurrentes. En el Reino Unido, en esta guía nos muestra que aproximadamente 34.000 niños y jóvenes con epilepsia tienen manejo con fármacos antiepilépticos. Hay aproximadamente 40 tipos diferentes de epilepsia con 40 tipos de convulsiones asociadas. La naturaleza de la epilepsia significa que conocerla desde el momento de su inicio es necesaria para poder precisar un diagnóstico puntual y particular en cada niño. Las directrices de estas guías NICE nos muestran en el 2012 que aproximadamente el 5 al 30% de las personas que fueron diagnosticadas con epilepsia tenían algún tipo de diagnóstico incorrecto dentro de su clasificación, y que hasta un 40% de los niños que fueron abordados en el momento que se realizó la guía no tenían epilepsia. Y esto es muy importante porque el diagnóstico y el manejo de estos pacientes tiene alto impacto en la salud, en el estilo de vida de los niños y adolescentes y en los costos que implica el manejo de estos pacientes. De ahí que lo que se pretende con esta guía, cuando se realizó, es generar estándares de calidad para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, y que una vez se confirme ese diagnóstico, permita que se haga revisiones secundarias y paulatinas dentro del marco de la evidencia científica. Para recordar la clasificación que nos da la Liga Internacional de la Epilepsia en el 2017 de las crisis epilépticas, que las denomina esos signos y síntomas de aparición transitoria, rápida, provocadas por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea del cerebro. Entonces, cuando existen estas crisis epilépticas, lo primero que se tiene que tratar de orientar son 3 puntos. Uno, tratar de identificar cuál es el origen, si tiene presencia o ausencia de síntomas motores y si tiene o no compromiso del estado de conciencia. Dentro de la clasificación de las crisis epilépticas, entonces, al conocer su origen, definimos si son de origen focal o de origen generalizado. Si son de origen focal, hablamos que si tienen conciencia alterada o si está el paciente con conciencia conservada. Si hablamos que son de inicio motor o de inicio no motor, y son de inicio motor, hay una clasificación donde incluye los automatismos, atónica, clónica, espasmos epilépticos, hiperkinética,
mioclónica y tónica, y si es de inicio no motor, detener la conducta autosómica, sensorial, emocional y cognitiva. Y hay un grupo que son aquellas de inicio focal que progresan a bilateral, tónico-clónica. Las de naturaleza de inicio generalizado incluye las de origen motor y las ausencias. A nivel motor tenemos la tónico-clónica, clónica, mioclónica, mioclónica, tónico-clónica, mioclónica, tónica, atónico, espasmos epilépticos y las ausencias. Y hay un grupo de epilepsia referenciada como crisis epiléptica de inicio desconocido. Es cuando ese primer signo o síntoma de esa crisis es el que nos va a marcar la clasificación de la misma, pero en caso de que esa crisis no haya sido presenciada desde el inicio, sino que el paciente llega posterior a un evento que refieren que fue convulsivo, pero que se objetive una actividad tónico-clónica, debería definirse como una crisis de origen desconocido de evolución a tónico-clónico bilateral. Entonces, esas crisis de origen desconocidos pueden ser también motor o no motor. Si es motor tónico-clónica, hay espasmos epilépticos, y estos espasmos epilépticos que también los podemos encontrar desde origen focal o generalizados, con o sin alteración de conciencia. Y hay otro grupo como no clasificadas, como aquellas que no fueron posibles clasificarlas dentro del grupo porque podían tener algún signo, síntoma de diferente grupo, o que no fue fácil encontrar su origen. Entonces hablamos de epilepsia cuando nos referimos a una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes circunstancias: por al menos 2 crisis provocadas no reflejas con más de 24 horas de separación, y que tenga una alta probabilidad de presentar nueva crisis en los siguientes 10 años, o sea, que ese paciente tenga unos factores de riesgos claros, declarados como alto riesgo para presentar nuevas crisis provocadas después de esas otras 2 crisis. Y pues hablamos de que tiene alto riesgo cuando existe una lesión potencialmente epileptogénica evidenciada ya en una neuroimagen, o tenemos un registro de una actividad epileptiforme por electroencefalograma, o se cuenta con un diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Las crisis, el abordaje que se debe hacer con estos pacientes es primero tratar de identificar cómo fue el origen, la naturaleza, si fue focal, si fue generalizada, si tiene o no compromiso motor y si tiene o no compromiso de estado de conciencia. Identificar qué tipo de epilepsia es, cuál es su etiología, basada en si hay daño no estructural, si tiene componente genético asociado, si es causada por una enfermedad del sistema nervioso central o una infección que en ese momento esté generando injuria, si hay un daño metabólico, si por el contrario es un compromiso inmune o realmente estamos ante una epilepsia de origen desconocido, y tener en cuenta los síndromes epilépticos. Esa era una introducción acerca de la terminología que vamos a tratar, y lo que nos muestra esta guía es cómo llegar a ese abordaje de manera adecuada, tratando de evitar errores en el diagnóstico sobre tratamientos y mejorar la calidad de atención en todos los niños y adolescentes. Para lo cual la guía nos da 9 recomendaciones que son necesarias para implementar en todo paciente que presente una actividad convulsiva y que presente epilepsia. Entonces las recomendaciones son 9, las voy a nombrar y vamos a hacer énfasis en algunos puntos, no en todos porque sería pues bastante extenso, y esta es una oportunidad para generar nuevos encuentros y nuevos abordajes basados en los diferentes puntos que toca la guía. Entonces las recomendaciones son que lo que recomiendan es que la atención de los pacientes que presentan un evento convulsivo tengan la oportunidad y el acceso a un especialista en neurología, un especialista en epilepsia en las siguientes 2 semanas posterior al evento. La segunda recomendación de calidad es que estos pacientes puedan acceder a un estudio para epilepsia en las siguientes 4 semanas posterior a su solicitud. Que aquellos pacientes que requieran y cumplan criterios para resonancia magnética se pueda y se garantice que se deba realizar. Que estos pacientes, cuando cumplen o ya tienen o ha llegado el abordaje diagnóstico de epilepsia, puedan ingresar a un plan de atención integral, estructurado y multidisciplinario, que puedan contactar o que
hagan parte de un programa de salud donde haya un especialista o una enfermera especialista a cargo del programa para que en ese tiempo entre consulta y consulta entre el especialista ellos puedan tener ese abordaje y puedan tener ese contacto con el personal de salud, que haya un plan de atención de emergencias por escrito en aquellos pacientes de alto riesgo que tienen antecedentes de convulsiones prolongadas o repetitivas y que se haga una remisión a los servicios de alta complejidad para una valoración más profunda en las siguientes 4 semanas si el paciente acepta, que exista la valoración periódica estructurada y, por último, un ítem acerca de cómo realizar la transición de los niños de los servicios de neurología pediátrica a los servicios de adultos. Entonces, el primer punto que trata la guía sobre atención de calidad es la derivación, es que todo joven o niño que presente un evento convulsivo sea remitido o que sea tratado por un especialista en epilepsia en las siguientes 2 semanas o por un médico capacitado en epilepsia en las siguientes 2 semanas. La guía nos habla de un médico capacitado en experiencia en epilepsia, sin embargo, estamos hablando básicamente de un neurólogo. El diagnóstico de epilepsia realmente entonces puede ser muy complejo, puede ser erróneo y la guía nos dice que casi que entre un 5 y 30% de los pacientes que tuvieron diagnóstico de epilepsia estuvieron inadecuadamente clasificados cuando llegaron al tratamiento, teniendo en cuenta que si estamos afrontando la realidad social que muchos pacientes llegan tardíamente o han sido atendidos en diferentes centros de salud y eso permite que mucha información se haya perdido. De ahí que es fundamental que desde un inicio, desde que el paciente presenta el primer evento, tenga el acceso a un especialista en epilepsia para poder realizar un diagnóstico adecuado. Entonces, este especialista es un pediatra con formación y experiencia en epilepsia. La guía de Reino Unido nos habla que haya trabajado más de 6 meses en un sitio especializado en neurología, pero en este caso sería que haga parte de ese proceso continuo en la revisión por pares con la atención de epilepsia. Recordar que lo que queremos y uno de los objetivos grandes cuando se generan estos espacios para aplicar estas guías es que un niño que padece crisis epiléptica puede y lo más importante debe llevar una vida activa y normal y ese es como el objetivo grande. Se calcula que aproximadamente el 75% de los niños con un adecuado manejo y con una adherencia a este tipo de guías puede mantener controlada la enfermedad y puede mantener libre de crisis con una adecuada medicación. El segundo punto es que cuando a aquel niño se le solicita un estudio para epilepsia, ese estudio se le realice en las siguientes 4 semanas posterior a su solicitud. ¿Eso qué implica? Que genere una terapia personalizada y lo que quiere decir es que los retrasos por falta de equipo, de autorizaciones en el diagnóstico, realmente pueden provocar mucha angustia en ese paciente, en esa familia e impactar negativamente en su manejo. Los proveedores de salud entonces son los encargados de asegurar que este paciente que tiene una orden de un examen de manera ambulatoria se haga dentro de las siguientes 4 semanas a su presentación, a su solicitud. Estamos hablando entonces de un electroencefalograma, dentro de las modalidades que se deben solicitar los electroencefalogramas, los cuales no vamos a tocar en este momento. Si se solicita un video electroencefalograma o un electroencefalograma estándar ambulatorio, recordando que los niños más pequeños o niños con dificultades de aprendizaje van a necesitar unas condiciones especiales, posiblemente accesos a 4º nivel, algún tipo de hospitalización para poder realizar este tipo de estudios y esto se tiene que tener en cuenta. Entonces decimos que este cefalograma es ese método de diagnóstico que permite la evaluación de los potenciales eléctricos generados por la actividad cerebral y que son registrados por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero cabelludo, que son electrodos no invasivos, y que existen también unos a nivel cerebral profundo invasivos que se usan en cirugía, en neurocirugía. Este método es un método diagnóstico más útil para el estudio de la epilepsia y el más específico para estudiar el córtex epileptogénico. Sin embargo, recordar que un electroencefalograma normal no excluye epilepsia y que el 10% no muestran anomalías.
Entonces, un electroencefalograma que esté normal no excluye, no me descarta que el paciente no tenga epilepsia, simplemente hace parte de todo el grupo diagnóstico que debe recibir el paciente. Existe una parte del corte cerebral que no es asequible a los electrodos de superficie, como algunas estructuras mesiales, basales, la ínsula y corteza orbifrontal, y gran parte de las descargas epileptiformes intercríticas no son registradas y afectan un área menor de 10 centímetros de corteza cerebral. La actividad epileptiforme entonces puede darse en diferentes contextos clínicos no implicados por sí mismo en el desarrollo de crisis epiléptica. Entonces, para concluir de manera muy general el tema de las indicaciones del electroencefalograma en epilepsia en niños, lo que nos permite es establecer el riesgo de recurrencia tras la primera crisis y confirmar el diagnóstico de epilepsia en algunas situaciones, clasificar qué tipo de epilepsia o síndromes epilépticos dentro del contexto clínico hay o presenta nuestro paciente, tipificar esos eventos paroxísticos, generar o cuantificar algunos tipos de crisis, verificar la respuesta al tratamiento en algunos síndromes epilépticos específicos, también se usa para pronóstico tras cirugía de epilepsia en estatus epiléptico y tiene otras indicaciones fuera de epilepsia que incluyen, entre otras, la valoración de daño cerebral en paciente muy crítico, el diagnóstico de muerte encefálica y hace parte también de los estudios de maduración cerebral en prematuros. Entonces, estos pacientes deben acceder a una toma de imagen y deben acceder también a una toma de resonancia magnética de cerebro si cumplen los criterios. Entonces, la evidencia en la guía demuestra que la resonancia magnética es el más sensible y la más específica neuroimagen en términos de que nos va a identificar cuáles son las anomalías estructurales del cerebro. Entonces, los proveedores de la salud, las EPS, las encargadas de generar todas esas autorizaciones, deben garantizar que este paciente tenga acceso a un estudio, una neuroimagen de resonancia magnética si el paciente cumple con los criterios de solicitud y si el médico especialista lo está solicitando. Y los profesionales de salud que atendemos pacientes y que nos vemos expuestos a la atención de algún paciente que presenta episodios convulsivos, debemos conocer las indicaciones para solicitar esta resonancia magnética. Entonces, ¿cuáles son los criterios que usamos o que nos muestra la guía para el diagnóstico, la solicitud de resonancia magnética? Entonces se usa en el estudio de epilepsia con crisis generalizadas, con excepción de las crisis de epilepsia generalizada idiopática, en todo menor de 2 años con epilepsia recién diagnosticada, en el diagnóstico de crisis focales por clínica o por electroencefalograma y en epilepsias refractarias. Recordar entonces que para la población que estamos manejando actualmente nosotros, que es la población pediátrica, pues debemos tener algunas indicaciones como grupos o resonadores de cama abierta, algunos van a requerir sedación o anestesia general porque por sus limitaciones según su edad o por si tiene un trastorno del desarrollo, un trastorno mental que nos permita que el paciente no se va a quedar quieto durante el estudio, por lo cual en algunos centros se puede disponer de tomografía computarizada, teniendo en cuenta que no es el estudio de elección, pero la tomografía también nos podría identificar una patología macroscópica subyacente. Si en ese momento no hay disponibilidad de resonancia magnética, debemos identificar si el paciente está con una lesión ocupante o que si el paciente tuvo un trauma, sospechamos de un tipo de abuso en ese paciente que generó esa crisis convulsiva que en ese momento no tenemos acceso y que se requiere ese estudio, se tiene que hacer, o aquel paciente que no o tiene contraindicado en ese momento la sedación y no puede ser llevado a resonancia magnética, se podría usar una tomografía. Entonces, en una situación crítica se podría usar la tomografía computarizada de cerebro para establecer si una crisis ha sido causada por una lesión o enfermedad neurológica, teniendo en cuenta que la resonancia es el estudio ideal. Entonces, ¿qué nos dice la guía NICE para diagnosticar y clasificar epilepsia? Entonces, lo primero que nos dice es que toda persona que tenga un evento convulsivo, que haya tenido un evento convulsivo, pues debe acceder a un sistema de emergencias, urgencias médicas.
Cuando llega ese paciente al contacto con nosotros, al contacto con el personal de salud, en el cual se sospecha que llegó por una convulsión, debe ser evaluado adecuadamente desde todos los ejes de salud que ya conocemos y adicionalmente debe ser atendido por personal especialista, por pediátrica o por médicos que sepan manejar. Entonces debe existir protocolos y lo que nos dice la guía es que en urgencias deben existir protocolos que garanticen una evaluación adecuada de estos niños en los entornos de emergencias. Entonces deben haber protocolos para pediatría sobre el manejo de estos episodios en el evento agudo disponibles en todos los servicios de salud. Y eso es lo que se espera cuando se generen estas guías, que se estén fomentando todo este tipo de actividades. Posterior, se decide, después de que el paciente se le da la atención inicial, debemos definir qué información le vamos a proporcionar, cómo vamos a tratarle, cómo vamos a dar los primeros auxilios y la importancia de informar a esa familia después de que el paciente tuvo un primer evento convulsivo, cuál es el riesgo o qué va a hacer, cuál es el siguiente paso que debe tener con su hijo después de que tuvo su primera crisis convulsiva basado en el análisis que se hizo de ese paciente. El siguiente paso que nos recuerda la guía es que este paciente, como lo vimos, debe ser atendido por un neurólogo especialista en las siguientes 2 semanas posterior al tratamiento y que debe realizarse un diagnóstico en este paciente oportuno enfocado en las necesidades de este paciente. Entonces se debe proporcionar qué información se le va a dar a la familia, se le debe dar información acerca del cuidado, de las razones, de por qué se le solicitan las pruebas diagnósticas y cuáles son los requisitos y cuál es el paso, cuál es el camino y cuál es la ruta que debe seguir ese paciente. Desde ese momento, desde el proceso que se está empezando a hacer el análisis del paciente, ya debe estar en una ruta de análisis. De ahí que ya cuando tiene el paciente el contacto con el especialista, se ha logrado ya una organización y el paciente viene con una idea, se le va a solicitar una imagen, un electroencefalograma al cual debe tener acceso en las siguientes 4 semanas al primer evento. En ese momento, cuando ya se accede a la neuroimagen y se accede al estudio electroencefalograma, se debe empezar a analizar cuál es la causa de ese episodio convulsivo con el que llegó el paciente, identificar si el paciente tiene un daño estructural, si tiene dificultades de aprendizaje, y ahí es donde las pruebas neuropsicológicas van a ser muy importantes para identificar qué daño estructural o qué alteración neuropsicológica debe considerarse en estos niños previo al inicio del tratamiento, al inicio del manejo, con cómo llegó ese paciente, si tiene una dificultad de aprendizaje, si tiene una difusión cognitiva, si tiene una alteración de la memoria o del lenguaje previo que no esté relacionado con el evento convulsivo, y es muy importante porque ahí se va a identificar de siguientes resultados en los pacientes. Y posteriormente, pues el paciente se tiene que clasificar dentro del espectro de la epilepsia, se tiene que dar un nombre a esta condición, y el paciente debe hacerse siempre estudios centrados en cada paciente. Entonces, hasta ese momento lo que se hizo fue la ruta desde el primer contacto, cuando el paciente tuvo el primer evento convulsivo, hasta que el paciente llegó con un diagnóstico y se va con un diagnóstico de epilepsia. Después de que el paciente sospechamos y damos un primer diagnóstico de epilepsia, debemos brindar en la ruta de atención lo que nos refieren es esa información y apoyo para las personas y sus familias y el paciente. Entonces debemos dar información. Entonces, ¿cuándo dar información? Vamos a dar información de epilepsia cuando ya hemos hecho todo ese paso anterior con imágenes, que hemos descartado enfermedades, que estamos sospechando y que estamos realmente seguros de que el paciente tiene una epilepsia, y ese diagnóstico se va a ir fortaleciendo día a día con el desarrollo del paciente. En ese momento vamos a empezar a darle información. ¿Qué le vamos a dar información a la familia? El primero, ¿cuál es el riesgo, la posibilidad de que ese evento vuelva a ocurrir y qué debe hacer si eso vuelve a ocurrir? ¿Cómo hacerlo? Entonces, todo eso va a quedar dentro de un programa que vamos a ver a continuación. Esa paciente ya tiene su familia empezar a conocer la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente tiene riesgo de embarazo, si es un adolescente, todo eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de brindar información. Entonces, se debe brindar información esencial. Se habla que debe ser formatos, listas de chequeo en idiomas y formas que se adapten a las necesidades del niño y su cultura. Eso es lo que se espera. También se espera que se dé información acerca
de mortalidad o muerte secundaria a epilepsia y que estas personas conozcan realmente el riesgo que hay de fallecer ante un estado epiléptico y qué deben hacer si el paciente presenta este episodio, dar información y también pertenecer a grupos integrados y cuáles son los riesgos que estos pacientes ocurren y dar información acerca de grupos etarios o personal adecuado. Cuando ya estamos en esta ruta de diagnóstico, empezamos el programa, el paciente se le inicia el manejo y aquí es donde encontramos el manejo de la epilepsia que nos muestra el paso a paso y aquí hay 4 pilares grandes que nos muestra la guía NICE. Uno, pues siempre nos enfocamos como el manejo de la epilepsia, que es como la primera línea que ustedes ven a la izquierda y pensamos en medicamento, pero hay 4 pilares grandes. Uno es la educación, 2 son los programas que deben estar a cargo, ellos nos refieren de enfermeras especialistas en epilepsia, y 3, esos programas deben tener apoyo multidisciplinario donde deben haber psiquiatras, donde deben haber psicólogos, donde deben haber trabajadores sociales, donde deben haber nutrición, que van a hacer el abordaje integral de estos pacientes. Entonces, ¿cuándo debo yo referir? En ese momento que ya se inició tratamiento y el especialista define si el niño debe ser remitido, si se puede manejar en un nivel 2 o el paciente debe ser manejado en una institución de mayor complejidad. Arrancamos el tratamiento farmacológico, se inicia la ruta farmacológica y adicionalmente al tiempo se van a iniciar otras intervenciones no farmacológicas que van a impactar positivamente en la adherencia y el desarrollo de ese niño que tiene unas consideraciones. Siempre hay que tener en cuenta que hay unos grupos especiales. Pediatría tiene un espectro muy grande, entonces se puede tener desde el niño muy pequeño, el niño con la discapacidad cognitiva, el niño con los antecedentes de un daño cerebral o el niño adolescente que ya tiene vida sexual o la niña adolescente que quiere tener un hijo, que tiene un hijo, que está lactando y todo esto debe ser tocado y debe estar escrito dentro del protocolo de manejo de este paciente y debe también tener un tratamiento en aquellos pacientes que tienen recurrencia de crisis repetitivas prolongadas, deben tener por escrito cuál es el plan de urgencias que ellos deberían asumir si están en casa mientras llegan a los servicios de urgencias. Entonces vamos a explicarlos. ¿Cómo incluye esto? Es un plan de atención integral, que ya les dije que es multidisciplinario. Ojo, tiene que ser un plan de atención por escrito. General y especificados en la patología de cada niño. Entonces hay una lista de chequeo que debe tener este plan. Está la lista de chequeo de todo lo que debe incluir y toda la información a la cual debe acceder el paciente, desde qué es la epilepsia, el diagnóstico, cuáles son los medicamentos que está recibiendo, los posibles efectos adversos, cuáles son las crisis, cuáles son los posibles desencadenantes para que este paciente y su familia aprenda a manejarlo, si es un adolescente, la exposición a pantallas, el alcohol, la privación del sueño. Este paciente debe conocer que eso puede generarle o desencadenarle una crisis, o en el caso de los niños, algún tipo de estímulo externo, auditivo o visual. El manejo de los autocuidados, el manejo de riesgo, primeros auxilios, qué debe hacer, cómo proteger al niño en su casa, en la escuela, en el trabajo, el abordaje psicológico, los beneficios que tiene, cuáles son los programas, cuál es la ley que cubre a estos pacientes, los problemas con los seguros, muchas veces son patologías que pueden tener limitaciones para acceder a seguros, educación, estos pacientes se benefician de que en el trabajo, en la escuela conozcan de su patología para generar entornos seguros, algunos ya están en una vida independiente. El pronóstico acerca de la muerte súbita por epilepsia, deben conocer qué hacer, cómo tratar de prevenirla, el estado epiléptico, el estilo de vida, cada niño tiene un estilo de vida, hay niños deportistas, hay niños que leen, si es un niño que es nadador de alto rendimiento, qué hacer, qué recomendaciones vamos a dar, si la niña está planificando, si es una adolescente embarazada, y todo esto debe estar dentro del plan en la lista de chequeo organizado. Vamos a tocar unos puntos, no los vamos a tocar todos acerca de estos planes de atención, entonces debe estar en escrito la información acerca de muerte súbita por epilepsia, o sea, este tema realmente debe tocarse con las personas, debe incluirse en la literatura, debe hacerse un abordaje, por eso el grupo con psicología y con trabajo social es muy importante, deben conocer cuál es el riesgo según su patología de sufrir una muerte súbita por epilepsia y recordarles y explicarles que si hay una optimización en el control de las crisis, se conocen las posibles consecuencias, el riesgo que pueda ocurrir una crisis nocturna y se generen las medidas de control y bioseguridad, pues
esto se va a disminuir. ¿Qué permite eso? Pues conocer y mejor adherencia. A nivel de deportes, esto siempre es una pregunta y una de las recomendaciones del doctor, y que hablara acerca del acceso a los niños. Sabemos que los niños con epilepsia pueden correr ciertos riesgos cuando surgen las crisis, pero pues eso realmente no debe limitarles. Este diagnóstico hace que muchos niños sean limitados en el colegio, limitados en la familia, y no se les debe imponer restricciones en sus actividades cotidianas ni realizar cambios en su alimentación si su patología así lo amerita. Solo deben seguir ciertos cuidados como evitar la falta de sueño, pasar mucho tiempo en pantallas y recordar que los deportes realmente, ya eso se sabe, fomenta la integración de estos niños, disminuye el riesgo de depresión y de estrés a causa de esta enfermedad. Y se desaconseja los deportes de riesgo como buceo, la escalada, el paracaidismo, ya que pueden resultar peligrosos para un niño con epilepsia o un niño que no tenga epilepsia. Y traje este artículo que nos muestra que nos trae la Liga Internacional de Epilepsia, donde clasifica las actividades deportivas en 3 grupos. Coloca como grupo 1 el grupo de actividades deportivas sin riesgo adicional, o sea, las actividades seguras que podría realizar un niño que sufre de epilepsia. Entonces, bueno, ¿cuáles son actividades? Entonces, el paciente puede practicar atletismo, bolos, deportes de contacto como judo, lucha, puede jugar fútbol, baloncesto, hockey, rugby, voleibol, esquí, puede practicar baile, golf, tenis, vemos que es muy grande. Entonces a veces cuando uno reconoce y empieza a leer eso, no, realmente son limitaciones que estamos imponiendo en estos niños, pero hay unos niños que sí tienen y hacen parte del grupo 2, son actividades con riesgo moderado, donde los pacientes con epilepsia no solo, de pronto no es que no se recomiende realizar, sino que sí van a generar realmente el riesgo de algún tipo de convulsión, y que es preferible evitarlos, y si se realiza en estos pacientes, se haga en compañía y siempre acompañado de un adulto al lado de él y solo con esa persona. En ese grupo está el esquí, el tiro al arco, el triatlón, deportes en canoa, ciclismo, esgrima, natación, patinaje, y esto es porque estos sí se han demostrado que pueden generar algún tipo de riesgo en las personas con epilepsias, pero estos no generan riesgo en la población no epiléptica. Y el grupo 3 son realmente actividades de alto riesgo para todo el mundo, y pues sobre todo para niños con epilepsia, pues que la aviación, la escalada, el trampolín, las carreras de caballos, los deportes de vehículos, paracaidismo, rodeo, submarinismo. Entonces estos ya son deportes que van a generar pues realmente riesgo, que no deberían permitirse en niños que tengan epilepsia. Alguna generalidad del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico viene siendo otra temática que vamos a abordar, pero la guía nos da unas recomendaciones generales, y es que los fármacos antiepilépticos debe ser iniciado por un especialista y se debe tener en cuenta los riesgos y beneficios del tratamiento enfocados en ese paciente. Y nos dicen ellos que debe tomarse la decisión del inicio de la terapia antiepiléptica, del fármaco antiepiléptico en conjunto con el paciente. O sea, hay ocasiones donde se decide, dependiendo del grupo familiar, la adherencia que haya en ese grupo familiar, un manejo con observación dirigida, y eso puede ser un tipo de terapia en ese paciente. Y usualmente se inicia después de la segunda crisis epiléptica, después de la primera, o en la primer evento epiléptico, si el paciente tiene un deterioro o un déficit neurológico, tiene un electroencefalograma con actividad epiléptica, o ya tiene una anomalía estructural que está indicada como anomalía estructural de alto riesgo para producir episodios epilépticos. Entonces, según esos fármacos, se los clasifica la guía y les da tratamiento según el tipo de convulsión, según si es un síndrome de epilepsia, si el paciente tiene una comorbilidad, tiene una comedicación, y dependiendo del estilo de vida y las preferencias para esa persona. Se inicia con monoterapia, con un único fármaco, siempre que sea lo posible iniciar con monoterapia, empezar a dosis bajas e ir titulando. Debe conocer el paciente los efectos adversos potenciales, por muchos de ellos al inicio se van a presentar y luego van a ser más tolerables para el paciente. Buscar el equilibrio entre la eficacia para reducir las convulsiones, la frecuencia y la tolerabilidad de los efectos adversos, y el monitoreo de niveles anticonvulsivantes, que no es de rutina y tiene unas indicaciones específicas
especiales y también cuándo suspender, cuando realmente el paciente ya ha cumplido criterios para ir retirando la medicación o para suspender definitivamente la medicación. Entonces, solamente les traje para conocer cuando iniciamos tratamiento farmacológico de este paciente, dentro del punto del inicio farmacológico debe iniciarse la terapia farmacológica con las recomendaciones y esa terapia va a ser dirigida hacia un síndrome epiléptico o hacia un tipo de crisis convulsiva. Luego se debe continuar ese tratamiento con vigilancia estrecha, niveles y monitoría de fármacos o niveles de otros medicamentos como enzimas hepáticas que estén relacionadas con el monitoreo y los eventos adversos o los eventos secundarios producidos por estos medicamentos, y se debe decidir realmente por el especialista si este paciente cuándo puedo suspender, cuándo se debe adicionar un segundo medicamento, cuándo se debe cambiar un medicamento, cómo hacer el cambio de ese medicamento, y las guías nos dicen el manejo farmacológico paso a paso cómo se debe hacer. Adicionalmente nos muestra también que deben estos pacientes tener una terapia no farmacológica o unas intervenciones adicionales, o sea, no solamente enviar el medicamento. Realmente estos pacientes se benefician de un grupo donde incluya intervenciones neuroquirúrgicas si el paciente así lo necesita, debe tener intervención psicológica y en algunos pacientes se benefician de algún tipo de dieta específica, por lo cual deben tener apoyo con nutrición en algunos grupos. Y les dije que se tiene en cuenta, la guía nos muestra por escrita que hay unas poblaciones que nosotros debemos siempre tocar, como aquellas poblaciones vulnerables, el embarazo, la planificación, y se recomienda que las mujeres que estén en ese proceso se debe tocar y así los pacientes debe estar escrito cuál sería el riesgo que corre ese paciente y qué anticonceptivos puede acceder a esa paciente, cuáles no puede usar, si está en embarazo, qué drogas debe usar, si está lactando, qué cambios debe hacer, y esto debe hacerse de manera organizada por todo el grupo de atención de la paciente. Ya para terminar, recordar que dentro del programa que se espera incluyan estos pacientes, deban tener una especialista, enfermera, especialista en epilepsia, refiere la guía, donde estos pacientes entre cita y cita con el médico especialista, donde se habla de su tratamiento y ajuste de dosis, pueda tener constante seguimiento con este programa para generar todo lo adicional que viene alrededor de ellos, entre ellos, y eso que va a mejorar, que este paciente tenga una continuidad en la atención médica, que conozca la ruta y el acceso a los servicios, conozca la política, dónde debe acudir, qué sitio es lo que lo va a atender, y esto permite promocionar además educación, que esos pacientes también pertenezcan a grupos de educación, de apoyo de familias, cuidadores, adolescentes, para generar educación y bienestar en ese paciente. Les dije que estos pacientes que tenían atención o que tenían convulsiones prolongadas recurrentes era un grupo específico donde la guía autorizaba proporcionar por escrito una orden para esos pacientes que tienen tratamiento extrahospitalario en emergencias con esos niños que tienen convulsiones, crisis convulsivas prolongadas de 5 minutos o más o crisis recurrente 3 o más durante una hora. Ellos deben tener entonces un acuerdo por escrito individualizado con la dosis que garantice la adherencia, o sea que si estos pacientes ya vengan con un tratamiento, ya no esperen llegar a urgencias o si están en domicilio lejano para que defina alguien de urgencias que no lo conozca, dar el tratamiento, sino que estos pacientes en casa ya arranquen su tratamiento. Esto realmente se ha demostrado que disminuye el riesgo de mortalidad, morbilidad, y estamos hablando del manejo de midazolam bucal o en mucosa yugal y de diazepam en presentación rectal únicamente para manejo extrahospitalaria. Cuando esto no se logra, el control de esta crisis en este tipo de pacientes específicos, solo en ellos, decimos que si la crisis después del inicio del tratamiento que se le dio continúa después de 5 minutos o persiste o la familia realmente está insegura o es la primera vez que usa este tratamiento extrahospitalario o notan que el paciente no resuelve o tiene alguna dificultad respiratoria o alguna alteración en su signo vital, pues debe acudir a los servicios de urgencias. ¿Y cuándo remitir a esos pacientes o cuándo ese paciente no puede ser manejado solo en nivel 2 o en niveles de atención? Porque la idea de esta guía es que esto no solamente sea de manejo avanzado, sino que sea también de manejo ambulatorio.
se debe remitir en las siguientes 4 semanas a mayor complejidad si el paciente, si las convulsiones no son controladas, si el paciente lleva años de tratamiento, 2 años de tratamiento y persiste y pues requiere un grupo de apoyo de mayor nivel interdisciplinario, si realmente existen dudas entre el tratamiento, si se requiere otro concepto, si hay fracaso del tratamiento, si este paciente va a requerir alguna cirugía, alguna afectación médica, alguna comorbilidad, alguna lesión estructural de base que se genere que este paciente sea de mayor alto riesgo y, ojo, si este niño tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, siempre debe estar en una atención de mayor nivel. Entonces, estos niños deben ser remitidos prontos a un servicio de alta complejidad. Simplemente recordar que debe incluir con una lista de chequeos la valoración mínimo, estos niños después de su diagnóstico deben ser vistos por neurólogo mínimo una vez al año, sin embargo, sabemos que estos se van a dar por periodos de 3 a 2, 3, 6 y 12 meses en visitas según cómo vaya el tratamiento de ese paciente, y ahí es donde el programa, que incluye médicos especialistas, no neurólogos, pediatras y multidisciplinares, enfermeras jefes, especialistas, van a generar ese contacto persistente con el paciente para mejorar y alcanzar a detectar si algo está pasando en ese paciente. Y para terminar, la guía también hace referencia hacia la transición de niños que están siendo vistos por neurólogos pediatras al servicio de adultos, que es un manejo continuo, entonces de ese joven, ese adolescente con epilepsia, donde se permite asegurar esa transición, evitando pues inconvenientes con él, asegurar servicios interinstitucionales, ahí es donde se debe hacer un empalme entre el neurólogo pediatra, el neurólogo adulto, los grupos interinstitucionales, la institución, la entidad prestadora de servicios de adultos de niños, para que exista un mínimo, un encuentro para poder hacer ese empalme y que conozcan y no que llegue el paciente con una historia clínica, si es que alcanza a llegar a otra institución, a otra PS y se desconozca toda la historia del paciente. Y eso permite pues que se revisar el diagnóstico, el manejo, facilitar el acceso, además de pertenecer a grupos de voluntariado, grupos de apoyo, grupos, fundaciones para la epilepsia y permitir que las personas discapacitadas, aquellos niños que son niños y siguen yendo al neurólogo pediatra, de niños de 20, 21 años con dificultades de aprendizaje, en algunas ocasiones todavía puedan hacer un acuerdo y pertenecer al neurólogo pediatra dentro de ese proceso de empalme hasta que la familia, el niño y el programa considera que el paciente ya puede ser pasado al grupo de atención de adultos. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias.